Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión acompañándonos en este webinar que se llama Excelencia en el Servicio y la Innovación de la Cultura Japonesa. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que se puedan ir conectando más personas a esta sesión, pero por lo pronto les agradecemos a las personas puntuales que están con nosotros. Vamos entonces arrancando. Les voy a ir presentando con mucho gusto a nuestros dos exponentes de esta mañana. Fernando Sierra, que es líder académico y gerente global de Mercadotecnia y Comunicaciones en Sumitomo Drive Technologies. Es profesor también, profesor de cátedra en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y ha trabajado con más de 120 organizaciones y más de 1,000 personas dentro de empresas líderes y universidades de clase mundial en América, Asia y Europa, en temas como lo relacionado a branding, marketing, comunicaciones, gestión del cambio, transformación digital, experiencia del cliente y estrategia empresarial. También tenemos como exponente al profesor Alfonso Ávila, que es profesor investigador en innovación y emprendimiento en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado con instituciones de investigación de clase mundial en Alemania y Japón, como el Instituto Fraunhofer, Tokyo Tech y la Universidad de Kioto. A partir del año pasado, precisamente, se incorporó al grupo de desarrollo empresarial de SCAD Inc., ligada a la Universidad de Kioto, donde ha desarrollado una experiencia única en la ciencia y el análisis de datos y en la gestión de la innovación y la tecnología. Entonces yo les voy a pasar micrófonos a Fernando para que pueda iniciar con esta presentación. Muchísimas gracias, Melissa. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Buenos días si están aquí en México o en Latinoamérica o en Estados Unidos, por supuesto. Y como bien les comentaba Melissa, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de la excelencia del servicio, pero enfocada, centralizada en lo que viene siendo cómo la innovación ha impactado en la cultura japonesa, el desarrollo que han tenido no solamente en los últimos años, sino a partir de la era Meiji. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y creo que ahí nos estamos viendo bien. Por favor, cualquier duda, tienen ustedes la opción de mandar alguna pregunta. Entonces, bueno, primeramente, como ya les comentaba Melissa, tanto Alfonso como un servidor hemos tenido la oportunidad de estar en contacto muy cercano con la cultura japonesa desde muchas variantes, desde muchas vertientes. Y el día de hoy yo les quiero platicar un poco sobre mi perspectiva. Obviamente, esto depende mucho del contexto, de la historia que uno tiene. En mi caso, me ha tocado tener estudios, obviamente con algunas universidades japonesas, con algunos centros de capacitación, pero sobre todo en los últimos 12 años he tenido la oportunidad de trabajar en Sumitomo Drive Technologies, que es una división de Sumitomo Heavy Industries, que es del grupo Sumitomo. En estos 12 años me ha tocado conocer muy a detalle cómo funciona la cultura japonesa. Sin embargo, hasta que tuve la oportunidad de participar en lo que viene siendo AOTS, esta organización que vincula a ciertos países, obviamente fuera de Japón, para que uno tenga la posibilidad de estudiar en Japón y poder palpar de una mucho más cercana forma todo lo referente a la cultura japonesa, es que ahí tuve realmente mi primer acercamiento cultural de manera real. ¿Qué fue lo principal que me dejó? El tener esta oportunidad de ir a Japón, pero no solamente desde una perspectiva personal, cultural, que si les soy muy sincero, el primer día que llegué tuve un shock muy fuerte, un shock mental muy fuerte, porque obviamente todo fue distinto. Ya en estos momentos para mí estar en Japón es estar en mi casa, es muy distinto, rompí esas barreras que a lo mejor yo mismo tenía, pero lo más interesante fue poder ver cómo funcionan las organizaciones en Japón, porque podemos conocer cómo funcionan las empresas fuera de Japón, empresas japonesas, pero no es lo mismo a cómo funcionan en Japón. Por ejemplo, el nivel de exigencia es mucho más fuerte entre japoneses que de japoneses con extranjeros, porque ellos entienden perfectamente que hay unas diferencias y barreras culturales
que hacen que les dé cierta autonomía a organizaciones japonesas fuera de Japón, porque para ellos es muy importante el respeto a lo cultural, en este caso a la idiosincrasia nacional, pero también es muy importante que cuando uno tiene la posibilidad de estar allá, tenga ese mismo respeto, tenga esa misma, vamos a llamarlo engagement con la cultura japonesa. En este caso, les platico muy brevemente, por ejemplo, de la empresa Funko. Aquí es un tema de servicio, pero al mismo tiempo una barrera cultural que les quisiera compartir. Es una empresa de cosméticos que tiene unos estándares de calidad y una política bastante rígida en el sentido en el que no permiten fallas, no permiten errores, pero hay un gran problema. Es una empresa que tiene un impacto prácticamente nada más nacional, a lo mucho regional. ¿Por qué? Porque la barrera del idioma es muy fuerte. A veces podemos cometer el error de pensar que todos en Japón hablan inglés. La realidad es totalmente diferente. Muy poca gente en Japón habla inglés y esto es una barrera que a final de cuentas uno tiene que tener mucha maestranza para ver cómo subsanar este gap o esta diferencia. Pero también la manera en cómo trabajan, si bien existe esta barrera, les permite poder tener productos de excelencia. Y es ahí donde es muy interesante hacer estos puentes. Otra empresa que también tuve la oportunidad de conocer muy a fondo es Komatsu. Y vamos a hablar de ella más adelante. También mencionar una cosa, la pulcritud, la limpieza, el orden son críticos. Muchos de ustedes han escuchado de 5 S, que es lo más básico en cuanto a administración japonesa, pero sinceramente no es lo mismo implementarlo en una cultura latinoamericana, por ejemplo, que ver cómo se implementa y cómo se vive hasta en las calles en Japón. Es un cambio cultural muy fuerte. ¿Por qué sucede todo esto cuando hablamos mucho de cultura organizacional, de cómo vamos evolucionando como sociedades? Pero hay dos aspectos que tenemos que tomar en consideración. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos como centro en el programa de Brand Customer Experience. Por una parte, toda la parte racional, obviamente, pero sin dejar de lado la parte emocional. Es muy importante tener estos dos elementos como principales, porque a final de cuentas necesitamos entender que la parte racional es un, vamos a llamarlo blanco-negro cuando estamos hablando de servicio. O estamos satisfechos o no lo estamos. Y esto nos va a llevar a una recomendación o estar en contra de algo. ¿Por qué? Porque ya estamos metiendo la parte emocional. Ya no es nada más blanco o negro. Entonces, estos aspectos, y lo podemos ver aquí, sí hay elementos muy puntuales que tenemos que considerar, las 4 Ps de mercadotecnia, pero en la parte emocional, todo lo que tiene que ver con las aspiraciones, las preferencias, también hablando de las afinidades, cómo causar ese efecto wow, la sorpresa, y sobre todo hacerlo con una cortesía, con una amabilidad. Es muy importante. Miren, por ejemplo, un dato a lo mejor muy simple, pero nada más para que entendamos estas diferencias. Si nosotros en Latinoamérica acostumbramos a señalar mucho con el dedo y no tiene nada de malo, podemos apuntar a una persona, podemos apuntar a un objeto. Eso en Japón podría llegar a ser una falta de respeto. No digo que para todo el mundo, pero culturalmente no es lo que se acostumbra. Por ejemplo, en Disney, en Tokio, hasta este tipo de cosas son muy puntuales en donde en y no nada más en Tokio, en general, en los parques, los empleados no deben de hacer esto. Cuando alguien les pregunta sobre una dirección, no apuntan de esta manera porque pudiera ser algo ofensivo dependiendo de las diferentes culturas. Entonces, ellos lo que hacen es extienden toda la mano, creo que ahí se puede ver bien, o bien 2 dedos para poderlo hacer como una cortesía. Entonces, en lugar de hacer un apunte con un dedo, es con una mano. Entonces, ese tipo de detalles son completamente lo que marca la diferencia entre la conectividad cultural. Para no extenderme mucho, también les quisiera compartir cómo también este tipo de situaciones, a lo mejor en el pasado lo veíamos como un lujo,
bueno, vamos a hacer esto en la empresa para poder tener a lo mejor una conectividad mejor con nuestros clientes o para ser mucho más, vamos a llamarlo, empáticos. Pero hoy en día vivimos en un mundo muy volátil, que no es certero lo que viene en el futuro. Antes los planes a largo plazo los podíamos hacer a 5 o 10 años. Hoy en día un largo plazo a veces es un año, es un año. Y esto lo digo por experiencia, me toca estar en el equipo directivo de un corporativo japonés y por más que queremos hacer planes a largo plazo, sí es todo un desafío. Obviamente cada vez es más complejo el ambiente, el entorno cambia todo el tiempo. En un momento tenemos una tendencia, al próximo año ya es algo mandatorio. Lo estamos viviendo con la inteligencia artificial. Ya ahorita todas las empresas están viendo cómo le sacan ventaja a la inteligencia artificial, sin dejar de perder el valor competitivo de las organizaciones. Pero también es un mundo ambiguo. Ya existe este término de la posverdad. Ya la verdad no necesariamente es algo que toda la población pueda entender y por eso hay un problema con temas de posverdad. Entonces, las organizaciones nos tenemos que adaptar. Y una manera de hacerlo es tener muy claros los valores y saber hacia dónde vamos. Otra cosa importante también es este término del win to win, que en japonés es el Sambu Yoshi, que lo que queremos es que todo el mundo gane, todos los stakeholders, todos los que están involucrados en la organización, tanto clientes como proveedores como empleados, tengan esta gobernanza de satisfacción y de ganancia, que todos se sientan entendidos. Y una cosa también importante que mencionar, tenemos que saber escuchar. Esto es una cosa que a mí me toca mucho. Mi jefe es el CMO en Japón. Él es japonés, obviamente, y una cosa que yo le he aprendido es que él es muy buen listener, él escucha muy bien. Entonces, es muy importante para ellos que las palabras que nosotros en general, como extranjeros, tenemos esa conectividad con ellos, tenemos que ser muy inteligentes en cómo decimos las cosas, en qué decimos y con la consistencia y el impacto que queremos, porque ellos realmente se toman muy a pecho la manera en cómo nos comunicamos. Entonces, a veces solemos ser muy, voy a decir, ambiguos en la manera en cómo nos comunicamos, porque eso es muy latinoamericano, muy iberoamericano, pero es algo que necesitamos tener en cuenta que la comunicación tiene que ser lo más eficiente posible, sobre todo cuando se hace en un tercer idioma. En este caso, no es en japonés, no es en español, es en inglés. Entonces, ahí todavía la complejidad amerita mucho más efectividad en la manera de comunicarse. Y por eso entender esto, y por esto esta imagen. A veces queremos explicar toda la composición del túnel o del funnel del mapa del cliente, y pues realmente el cliente tiene una necesidad muy puntual, entonces no nos va a estar escuchando si nosotros estamos haciendo una letanía de explicación. Por eso es importante escuchar bien. En base a estos años de experiencia, a mí me tocó estar 8 años encargado de la mercadotecnia de Latinoamérica y llevo ya más de 4 años estando en el corporativo global de Tokio y he podido aprender muchas cosas y sobre todo entender cómo cuando hablamos de experiencia al cliente es mucho más allá de lo que creemos. Por eso todo lo que les he comentado ahorita lo resumo en este modelo que obviamente es algo en lo que Alfonso, un servidor y otro grupo de maestros connotados hemos estado trabajando, que es cómo esta experiencia total, a su vez, necesitamos irla decantando en la experiencia de marca, porque la marca es todo ese conjunto de valores, de idiosincrasia, de historia, todo lo que ofertamos hacia el mercado, todo lo resumimos en una marca. Y tenemos obviamente una serie de factores que está relacionado con lo que platicábamos de los diferentes actores, tanto los accionistas como los socios, obviamente los clientes, los empleados, estamos hablando también los canales, el canal digital, la innovación que nosotros estamos brindando, cómo vamos a distinguirnos del resto de los canales y cómo vamos a ser mucho más efectivos en la comunicación y por supuesto hacerlo sencillo. Ese es un tema clave
que dejamos muchas veces de lado. Nos enfocamos mucho en hacer algo muy complejo, pero es un error porque hoy en día necesitamos dar soluciones sencillas. Y a final de cuentas, esa fue la diferenciación de cómo, en este caso, Apple, por medio del iPhone, pudo ganarle la batalla a otros actores. ¿Por qué? Porque la mentalidad para el diseño del iPhone fue hasta que un niño lo pueda utilizar. Entonces, había que hacerlo lo más sencillo posible. Y este tema de sencillez tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Entonces, todo esto nos lleva al siguiente paso. ¿Cómo vamos a brindar una experiencia futura adecuada? Les platico un poco de Sumitomo, nada más a grandes rasgos, para comentarles algunas acciones enfocadas en todo este tipo de conectividad global, pero pues obviamente es una empresa que tiene muchísimos sectores. Es una empresa que tiene más de 400 años. Obviamente empezó como una pequeña botica, que a su vez, como uno de los insumos en ese entonces era el cobre, pues entonces desarrollaron una mina de cobre y bueno, la historia fue creciendo, creciendo y creciendo desde que empezó como esta botica con Masamoto Sumitomo. Y por supuesto que en el grupo que estamos de industria pesada, pues tenemos la particularidad de tratar de ver todo de la manera más simple. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en Sumitomo fueron los cuatro valores fundamentales de la organización, que es, el cliente va primero, hay que adaptarse y abrazar los cambios, el compromiso con la tecnología y la innovación y el respeto a la persona. Estos cuatro fundamentos son transversales para todos los empleados. Y empleado que no se alinea a estos cuatro fundamentos no tiene ninguna congruencia en la organización. Por eso es algo muy importante. Son cuatro valores muy simples, pero cuando leemos y cuando los compenetramos, obviamente nos hace tomar otro sentido, nos hace estar en una filosofía y en una sintonía particular. Por eso es bien importante que seamos sintéticos. A veces yo he visto organizaciones que tienen 15, 20 valores, no son fáciles de recordar y se puede perder el enfoque. Tenemos que tratar de ser muy compactos en lo que queremos. La comunicación tiene que ser muy efectiva. La misión de la empresa es entregar la mejor solución de transmisión posible para construir un mejor mundo, un mejor mañana. Es eso, pero eso obviamente tiene una implicación muy grande. Entonces, esta cadena es enorme. Es una empresa en donde tenemos la posibilidad de tener una cogobernancia a nivel global de muchas empresas, de muchas fábricas, y a final de cuentas a lo que nos lleva es que somos un equipo global. En la parte de mercadotecnia, que es donde a mí me toca colaborar, aquí les quería mostrar yo este organigrama, pero con una razón particular. Como cultura en Japón, si ustedes se dan cuenta, el equipo global no es el directivo al que le reportan directamente las regiones, en este caso Asia, Europa y América. ¿A qué se debe esto? A que los japoneses no piensan verticalmente, piensan más transversalmente. Cómo nosotros como equipo global vamos a trazar las directrices, pero sobre todo cómo vamos a coadyuvar y cómo vamos a ayudar a las demás regiones. Entonces es un tema más de soporte que de jerarquía. Es muy importante la jerarquía dentro de Japón, pero hacia afuera de Japón buscan modelos mucho más sutiles, más flexibles, para que se sienta a gusto las diferentes culturas trabajando con ellos. Entonces es una cohabitación muy sana, muy interesante, pero tiene sus contras, como uno de ellos puede ser que a veces las decisiones son un poco más lentas, pero más efectivas. Es un tema muy amplio. Y obviamente la transversalidad de los diferentes productos y buscar esas soluciones es algo muy importante. Y hablando específicamente de la parte de cómo mejorar la satisfacción al cliente, es cómo hacer los procesos más simples. Esto es muy japonés, esto es algo que a mí me tocó trabajar hace algunos años. Los procesos de medición de la satisfacción al cliente nos podían llevar aproximadamente hasta 3 semanas. Entonces, al mapear el proceso, nos dimos cuenta que había muchos pasos innecesarios y tuvimos que mapear todo el proceso, como lo pueden ver aquí, y al final sacamos un modelo mucho más simple en donde todo el proceso
realmente no se llevaba más de una hora. Entonces, de 3 semanas a una hora. ¿Por qué? Porque hicimos el proceso más simple. Obviamente sin dejar de lado toda la parte estratégica de cómo llegar a las soluciones que estamos buscando. Pero este es un ejemplo. Y obviamente también todo el journey, todo el trayecto, la travesía para poder mejorar toda esta experiencia. Importante mencionar que alrededor del 75% de los clientes de empresas business to business están hablando de que ellos quieren una experiencia directa. Entonces, al ser un fabricante, obviamente esto hace muy fuerte el desafío de cómo conectar con los distribuidores para que generen un valor agregado al usuario final, porque la tendencia es que el usuario final quiere hacer una compra directa sin intermediarios. Entonces, es un gran desafío. Y miren, por ejemplo, otro cambio nada más para que veamos cómo estamos priorizando en Japón el hacer las cosas menos complejas. Esta era el directorio principal de la página de internet que teníamos y era completamente ilegible y era un martirio. Entonces nos dimos cuenta que no tenía sentido tener ese directorio cuando realmente los portales que teníamos en sí están muy focalizados. Entonces hicimos este cambio en donde lo hicimos mucho más simple de ofertar hacia todos los usuarios. Entonces es usar el sentido común, mejorar la experiencia del usuario y tener esa congruencia de cómo vamos a hacer una comunicación mejor. Komatsu, esta empresa es innovadora en muchos sentidos. Yo lo que les quiero comentar en esta sesión es lo importante que para ellos fue encontrar que la mayor parte de sus problemas estaban relacionadas con la falta de comunicación interna. La empresa lo que decidió hacer fue unir a los departamentos de producción y de ventas en un solo departamento. Ellos lo llamaron Hansei. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que el 90% de los problemas los tenían en la mala comunicación y mala planeación entre ventas y producción. Y al hacer esta fusión, obviamente los procesos fueron mejorando y pudieron tener la capacidad de no solamente eso, sino que mejorar sus sistemas. Y al final, los demás departamentos fueron reportando directamente o apoyando y coadyuvando al departamento de Hansei. Y bueno, antes de terminar mi parte y darle paso a Alfonso, veo aquí un comentario de parte de Joel. Dice, Japón está ubicado en el lugar 6 de competitividad a nivel mundial. Sin embargo, su aislamiento no solo geográfico, sino comercial ha provocado que su economía se haya estancado. ¿A qué se debe esto? Es una excelente pregunta, Joel, y sí, este es un hecho fundamental. Principalmente se debe al tema de la competitividad con China. ¿Por qué? Porque la historia de Japón fue que empezó creciendo mucho su economía con productos muy básicos, muy baratos, y poco a poco fueron haciendo productos mejores, teniendo ofertas de excelencia y esto hizo que obviamente los precios subieran y se dejó de lado ese gran mercado para la base de la pirámide que posteriormente China lo vio como un área de oportunidad para tomar y que eso le quitó mucho protagonismo a nivel global a Japón. Entonces, lo que hicieron las empresas japonesas al ver que eso era inminente que iba a pasar, porque también el nivel de vida de los japoneses subió mucho y eso encareció muchísimas cosas en Japón, lo que hizo más caro el nivel de vida. Entonces empezaron a poner muchas empresas o muchas fábricas de Japón en China. Entonces aquí tenemos esta ambivalencia. Entonces, por un lado, sí se desacelera el crecimiento nacional de Japón, pero las empresas japonesas tienen un impacto global mayor. Esta correlación obviamente es un gran desafío para todas las empresas japonesas, pero es importante mencionar que es un tema que está totalmente al día. Si me preguntan con todos los cambios globales, esto abre otra oportunidad para Japón para reinventarse y creo que es algo en lo que todas las empresas japonesas estamos trabajando. Y muy rápido, nada más para hacer este contexto cultural, les comento cómo a final de cuentas la demostratividad o la demostración de cómo hacer las cosas de manera gráfica es muy de Japón. Si ustedes tienen la posibilidad o han tenido la dicha de ir a Japón, se darán cuenta que en todas partes es muy visual todo.
porque al ser el idioma una barrera cultural, obviamente buscan esta manera, cómo conectar. Y aquí, por ejemplo, vemos la manera correcta de cómo comer sushi. Obviamente, cuando yo le pregunté esto a mi jefe, me dice, no, cada quien lo hace como quiere, no hay una regla como tal, pero son algunas ideas que le permiten a uno conectar mejor, ¿no? Entonces, por mi parte, hasta aquí voy a dejar la presentación. Sí me interesa mucho que demos paso a Alfonso. Alfonso es un máster en todo lo que tiene que ver con esto, ha vivido en Japón y nos va a platicar más de este tema. Y si quieren, al final podemos seguir hablando con algunas de las preguntas que están en el chat. Gracias. Alfonso, bienvenido. Listo, muchas gracias. Nomás, solamente para saber si me escuchan, ¿eh? Muchas gracias, Fer. Déjenme aquí, voy a compartir mi pantalla y voy a colocar un momentito. Listo. Por favor, díganme si pueden ver mi pantalla, sin problema. Ahorita estoy viendo. Sí, sí Sí, la podemos ver. ¿Me nada permite? más, nada Sigue más la que no están pantalla de compartiendo. Fernando. A ver, un No, momento. Sí, 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 sí. Un momentito, nomás. Aquí estoy buscando mi. Disculpe. Por alguna razón yo no puedo ver mi pantalla. Un momentito. Alfonso, sí se está Sí. compartiendo, pero no como pantalla completa. A ver, un momentito. O si quieren, voy a compartirla de forma normal, porque le... A ver, un momentito. Díganme si... Ay, si no me está apareciendo Aquí está. Nomás díganme si pueden ver. Sí, pero no está como pantalla completa. A ver, voy a colocarla... Listo. Ahí está. Por favor, díganme si pueden ver. No, Sí. sí. A lo mejor no voy a aparecer, ahí tuve un problemita ahí para aparecer como le hizo Fernando. Solamente confírmeme nomás, una disculpa ahí por... Es que se están viendo las dos. Está en modo presentador. O sea, se está presentando lo que tú deberías de ver en lugar del modo presentación. Sí, sí, sí. Ay. A ver, disculpen, ahí por alguna razón me sigue... Ahí está. Díganme, por favor, si ya pueden ver. Perfecto. Perfecto. Uy, una disculpa, ¿eh? Bueno, miren, aquí lo que yo quiero hacer básicamente es complementar lo que comentó Fer. Ahí, una disculpa, no me van a poder ver ahí mi figura ahí dentro de la presentación. Básicamente sobre mí. ¿Qué es lo que he hecho? Es mucho relacionado con ingeniería, tratando de combinar innovación con tecnologías emergentes. He tenido algunas experiencias en Alemania, hice mi maestría ahí, trabajé con unos institutos Fraunhofer en el área de manufactura. Ya después regresé a México, estuve en México en el Centro de Tecnología de Vitro y comencé mi experiencia en Japón en el 2008. ¿Qué es lo que hice? Hice un doctorado en gestión de la innovación y tecnología en el Instituto Tecnológico de Tokio y mucho de lo que traté de hacer era combinar o estudiar los nexos entre la innovación y tecnologías emergentes. En el caso de Tokio era micro nanotecnología, acuérdense, a principios del 2000 era una de las tecnologías, lo que ahora es AI, antes era nanotecnología. Después pasé a Kioto, a la Universidad de Kioto, a hacer mi postdoctorado, e igual combinando innovación, estudios de innovación, con una tecnología en específico, que era la medicina regenerativa. Ya después terminé, antes de terminar mi estancia en Japón, participé o estuve trabajando en una spin-off, una compañía venture en biotecnología en Kioto, enfocada en el área de medicina regenerativa. Entonces, aquí es un poco el background que yo tengo. Ya después, a partir del 2019, comencé como profesor investigador en Legade dentro del área de innovación y emprendimiento. Y mucho de lo que ahora hago es combinar futuros, innovación con tecnologías emergentes. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el origen, no? ¿Cuál fue mi origen? Todos tenemos un origen de por qué nos gusta un país, por qué estamos, por así decirlo, conectados con una cultura, ¿no? En mi caso, el caso de Japón,
fue en el 2004, ya llovió para ese tiempo, y en esas fechas yo estaba en Alemania y un compañero me prestó un libro, Shogun. No sé si alguno de ustedes, es una novela, de hecho, es una novela. ¿De qué se trata Shogun? La típica novela clichesca de un extranjero que naufraga en el Japón del siglo XVII. Acuérdense, aquí estamos hablando de la era del Tokugawa, donde los extranjeros no era permitido su entrada a Japón. Pero al final este extranjero termina siendo un samurái y se casa con una japonesa. ¿Por qué razón me llamó la atención este libro? La verdad no tengo razón, pero lo que yo quería convertirme en ese náufrago que iba a Japón moderno y quería convertirme en esa historia del Shogun, ¿no? Entonces, antes de concluir esta pequeña historia, déjenme les comento, en el 2024, este año, acaba de salir una nueva versión del Shogun. No la he visto, pero me comentan que está excelente, ¿no? Y que está muy bien producida, bien hecha. Para aquellos que les gusta la historia de Japón, puede ser algo interesante. Pero y al final, como pueden ver en esta foto, se puede demostrar, ¿no? Que en cierta forma sí se cumplió esta idea que tenía, ¿no? Del náufrago que llegaba al Japón moderno, ¿no? Y convertirse en un samurái casándose con una japonesa, ¿no? Pero bueno, desde la parte personal, ahora la profesional. ¿Por qué es interesante Japón y específicamente el área de servicios, el área de experiencia al cliente? Todos sabemos y la mayoría de nosotros que estamos aquí, ¿no? Tenemos cierto interés, puede ser al área de Japón y específicamente al área de servicio y experiencia al cliente, y es clara la reputación internacional que tiene el país en el servicio al cliente y las experiencias al cliente. Ahí no hay ninguna queja, ¿no? ¿Cuál podría ser esa razón, no? Y estando ahí, en este caso, en mi caso, 11 años, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo ver de una forma muy directa? Es la conexión entre lo tradicional y el presente o futuro. Y se puede ver claramente, de hecho, hace 5 años, en la Organización Nacional de Turismo de Japón tuvo una campaña turística internacional y el lema o el moto era Japón, el país donde la tradición se enfrenta o conoce el futuro, ¿no? Es clara lo importante que es para ellos y ellas este aspecto, y yo creo que esa tradición con el aspecto presente y futuro permea en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es en el servicio, y viéndolo de una forma muy simplificada. Y ahorita Fer comentaba sobre la centricidad del cliente, ¿no? Y si lo vemos en un modelito extra simplificado como lo vemos aquí, ¿no? Por un lado tenemos, por supuesto, al cliente en el centro, que es el Okyaku-sama. No es el Okyaku-san, es el sama. ¿Qué quiere decir sama? Es un honorífico arriba, ¿no? Esa es la posición que tiene el cliente en todo lo que es el contexto de servicios. Y por un lado tenemos los principios y por el otro lado las formas de trabajo. ¿Cuáles son esas formas de trabajo? Lo que la mayoría de nosotros conocemos y que vienen mucho de la filosofía Toyota, ¿no? El Hansei que comentaba Fer de la parte de la autorreflexión, el Rinji que es el proceso de decisión y consenso grupal, o el Genchi Genbutsu que es el ve y observa tú en el piso y ve qué está pasando, ¿no? Conoce qué es lo que está pasando. Y por supuesto, todo esto converge en el Kaizen, que es la mejora continua. Ahorita les voy a platicar un poco sobre el Kaizen de forma muy corta, pero me quiero enfocar en los principios. ¿Cuáles son esos principios? Vemos de forma muy rápida ahorita, es el Kodawari, la obsesión al cliente, si lo vemos de la parte de arriba. En la parte inferior izquierda, el Omoyari, que es la compasión, empatía. Hikubari, la parte inferior derecha, anticipación de las necesidades, y todo converge en el centro del servicio, ¿no? Que es el omotenashi, que es la hospitalidad desinteresada o la hospitalidad japonesa. Aquí es bien interesante, ¿eh? Platicando con japoneses, es muy difícil hasta para ellos y ellas traducir este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque ahí viene ¿cómo le podemos llamar? El enraizamiento, ¿no? Ahí estoy inventando la palabra, pero esa enraizado que tienen estos conceptos a la cultura y principios japoneses, ¿no? Que para ellos mismos es difícil traducirlos, y cuando uno ve literatura en inglés o en español, tratamos de verlos desde una perspectiva o desde un contexto cultural propio, y que muchas veces se pierde la esencia, ¿no? De estas palabras. Pero siguen siendo principios que mueven, ¿no? Al servicio.
Bueno, comenzamos de forma muy rápida con el Kaizen. ¿Qué es el Kaizen? Es la mejora continua. Y aquí podemos ver, o se puede en cierta forma pensar que la mejora continua es un proceso de bajo impacto, pero hay que pensar, o lo podemos ver desde otra perspectiva, en el sentido de que mejoras graduales o mejoras continuas dentro de un periodo de tiempo tienen un efecto multiplicador. Imaginemos el interés compuesto, ¿no? En cierta forma es eso, ¿no? El Kaizen sí se enfoca en mejoras cortas, en mejoras incrementales, pero al final te puede llevar a un impacto grande dentro de tus procesos, ¿no? Entonces, si aún así lo traducimos como mejora continua, el impacto que puede tener el Kaizen en una organización puede ser mayor a lo largo del tiempo por este efecto de impacto multiplicador. Bueno, otro. Ahora sí comencemos con los principios. El primer principio que quiero platicarles es el Kodawari. ¿Qué es el Kodawari? Es la obsesión con el detalle. Y aquí lo que vemos en esta imagen es, imaginen, están ustedes en un hotel tradicional japonés que se le conoce como ryokan, y aquí es claro ver el detalle que toman el staff de este proveedor de servicios hospitalarios, que es el ryokan, el hotel tradicional japonés, donde vemos el acomodo de los colchones, la iluminación, la vista al jardín, y no solamente dentro de la misma infraestructura, ¿no? Del hotel, sino la forma en la que te presentan los alimentos, que en este caso es el kaiseki, ¿no? Esos alimentos pequeños, de forma muy variada, pero igual el acomodo de los tapetes tatami, de los de bambú, y hasta el mismo colchón o el futón donde uno duerme, ¿no? Esos son los detalles, esa es la obsesión al detalle que se conoce como el Kodawari. Perfecto. Otro, Hikobari, la anticipación de las necesidades. ¿Cómo lo podemos ver? Un ejemplo bien claro y que muchas veces, la verdad, a mí se me pasó 11 años estando ahí y no me había dado cuenta de esto. Imaginémonos, estamos en Tokio, cerca del Skytree. Si ven ahí un río, es el río Sumida. Y ustedes, es un día nublado, como pueden ver, gris, nublado, todavía no llueve. Quieren ustedes ir a una tienda departamental, una de las tantas que hay es Daimaru, entran a Daimaru, ustedes están comprando y de repente suena una canción. ¿Cuál? Singing in the Rain o ahí pueden ver otras, ¿no? Raindrops keep falling on my head, ahí depende, ¿no? Vamos a ver, Singing in the Rain, ustedes la mayoría conocen esta canción, no la voy a tararear, pero imaginen, ustedes escuchen esta canción, para nosotros es una simple canción relacionada con la lluvia, a lo mejor ni le damos interés, pero para los empleados y empleadas de Daimaru es un aviso de que comenzó a llover. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a colocar los limpiadores de paraguas afuera, las típicas bolsitas de plástico para aquellos que han estado en Japón, para cubrir y que no gotee tu paraguas, pero principalmente es a partir de ahí a los empaques que le dan o a las compras de los consumidores o de los compradores, les ponen su bolsa normal, pero aparte una cubierta de plástico. ¿Para qué? Para protegerlo de la lluvia. ¿Por qué se quiere, o cuál es la razón de tener una canción y no un anuncio formal? Si uno investiga un poco sabes que si tú tienes un anuncio formal, vas a provocar una emoción negativa en el cliente, no una preocupación. Lo que tú quieres es que no suceda esto en tu tienda. Entonces, por eso de ahí la razón de la canción. Que dependiendo de la tienda, de hecho, hay un listado, dependiendo de la tienda, ellos ya seleccionaron qué tipo de canción. Eso es el Kikubari, esa es la anticipación de las necesidades. Eso es el decir, oye, me adivinaste el pensamiento, ¿no? A través del servicio. El último es el omoiyari. Muchas veces se traduce como empatía, pero en realidad es más que una empatía, es una compasión, es una consideración hacia las necesidades de otras personas. Y aquí son ejemplos de Uniqlo, muchos de ustedes a lo mejor la conocen, esta compañía de ropa. ¿Y qué es lo que hace para el caso de los bebés? En la ropa de los bebés, en lugar de tener los alfileres o tener clips metálicos o los hilos elásticos que normalmente vemos en la ropa, cuentan con stickers blandos de papel para evitar cualquier problema al momento de quitarlos, ¿no? O igual, si lo vemos en la parte superior de esta foto, la mayoría, si no es que, bueno, toda la ropa que tiene una etiqueta de niños y de bebés
viene afuera y no adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere evitar el contacto directo con la piel, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Toda la ropa de bebé Uniqlo está aislada, por así decirlo, ¿no? Está cubierta con una bolsa de plástico para evitar cualquier contaminación, ya que se sabe que esta ropa va a ir para los bebés y por así decirlo, la piel del bebé es mucho más sensible que la de un adulto mayor, o de un adulto o adulto mayor, y por lo mismo es esa compasión o consideración, ¿no? Son ejemplos bien simples, pero ese es el Omoiyari, y el Omoiyari normalmente está enfocado en esas, por así decirlo, ¿no? Personas vulnerables, niños, bebés, adultos mayores, ¿ok? ¿Y qué es en lo que termina todo esto, no? ¿En qué converge el Kodawari, el Omoiyari y el Kikubari? Todo eso termina en el pináculo, por así decirlo, del servicio japonés, que es el omotenashi. ¿Qué es el omotenashi? Es esta convergencia, ¿no? De la anticipación a las necesidades, de la obsesión al detalle, del enfoque a querer cumplir con las necesidades de los clientes de una forma cortés, de una forma respetuosa, como comentaba Fer hace unos minutos, ¿no? Eso es la convergencia, ¿no? Y eso es mucho la hospitalidad o el servicio o la atención japonesa que podemos ver. Pero bueno, ya un poquito cambiando, viendo desde la perspectiva más de las sesiones que tendremos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de estas experiencias supremas o sublimes del cliente? Podemos irnos en los años 80, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes escucharon el modelo de Kano. El modelo de Kano básicamente era medía la satisfacción e insatisfacción con la ejecución de cierto producto o servicio, ¿no? Y diferenciaba 4, en algunos casos vemos 5 tipos diferentes de características de productos o servicios, ¿no? Si ven ahí en la parte de arriba, la parte verde son características atractivas, que son aquellas que si tenemos, van a estar satisfechos. Si no las tenemos, no necesariamente causan insatisfacción. Las normales es, si las tenemos, bien. Si no las tenemos, mal. Y la otra es, las básicas es, por así decirlo, es lo mínimo que se espera, y el resto son las contrarias, de que ni bien ni mal, ¿no? Pero bueno, aquí esto es lo típico, ha funcionado, ha servido, ha sido base de los estudios de gestión de la calidad por muchos años, pero hay un problema. Y el problema es el enfoque directo o muy específico en la perspectiva al producto. Aquí, en cierta forma, tratamos de conectar directamente las necesidades de los clientes con funcionalidades, atributos de los productos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los clientes no saben lo que necesitan, ¿no? Y nos vamos por esa perspectiva más de producto, pero de hecho sabemos que sí, ¿no? O los clientes sí saben lo que quieren resolver, el problema que quieren resolver. Y esto es lo que conocemos como el trabajo o el job. Hay una metodología que se le conoce como el job to be done, se le conoce como también dentro del job to be done, hay otra metodología que conocemos outcome based innovation, que ayudan a encontrar el problema y el trabajo y nos alejan un poco de esta perspectiva de producto en las funcionalidades, en los atributos del producto o servicio, y tratamos de verlo de una forma más, por así decirlo, motivacional, o de una forma más profunda al momento de saber los requerimientos o las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Un dispositivo de audio. Si lo vemos desde una perspectiva de producto, podemos pensar nosotros como compañía electrónica. Nuestros clientes necesitan de un dispositivo para escuchar música. Entonces suena muy lógico, ¿no? Y la mayoría de nosotros podemos pensar así. Oye, nuestro enfoque del cliente es en el producto, y entre más funcionalidades le demos, entre más atributos tenga mi producto, van a estar más contentos y nos van a seleccionar. Pero cuando vemos, cuando tomamos una perspectiva de trabajo o del job to be done, del trabajo que queremos hacer con el cliente, vemos que en realidad lo que ellos quieren es, sí, no necesariamente quieren un tipo de producto para escuchar música, un dispositivo. Lo que quieren es, cuando salen a correr, los clientes desean escuchar música para motivarse y marcar su paso. Son dos aspectos completamente diferentes. En el segundo es el trabajo que quiere hacer el cliente, la razón por la que quiere él y lo que quieren resolver para progresar en cierta forma. Y aquí el medio para poder, o el instrumento que podemos utilizar, puede ser desde un dispositivo hasta lo que ustedes se les imagine, ¿eh?
Entonces, ahí es donde viene lo interesante de la metodología de Jobs to be Done y el Outcome-Based Innovation que vamos a ver en esta sesión, en las sesiones que me tocan a mí. ¿Por qué? Porque al utilizar esta metodología te abre el panorama. ¿Qué es lo que se dicen? Es los productos y servicios vienen y van, pero el trabajo se queda, el trabajo no cambia. Y ahí es donde viene el impacto de los trabajos en los canales de mercado, en el desarrollo de producto, posicionamiento de marca, experiencia al cliente, etcétera, 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 ¿no? Ese impacto que tiene al cambiar a la metodología de Jobs to be Done impacta en estos diferentes aspectos. Pero bueno, ya para concluir, al final, el objetivo de la sesión es tratar de conectar a la innovación, que sabemos que es la conversión de las necesidades del cliente o de las oportunidades que tenemos en valor. Uno de los medios para generar innovación y generar valor agregado para la compañía o para sus compañías o instituciones es la experiencia del cliente. Eso es básico aquí, ¿no? Y sabemos que una perspectiva es la centricidad del cliente, como vimos en el caso del servicio al cliente en Japón. Y claro, uno de los medios, uno de los instrumentos o de las metodologías que podemos utilizar es el Jobs to be Done. Y aquí lo que vamos a ver en esta sesión, en el caso, en el mío, que van a ser 2 sesiones, nos vamos a enfocar en el Jobs to be Done, la parte de innovación y además en el aspecto del Outcome-Based Innovation. Y con esto termino y le dejo aquí la palabra a Melissa. Y una disculpa ahí por los problemitas técnicos iniciales. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por tu participación. Y entonces ahora voy a permitirme para presentarles el programa Brand Customer Experience. Listo, muy bien. Este programa es un programa diseñado por GAD Business School del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, vamos a ir platicando brevemente acerca del programa para todas las personas que están conectadas, que puedan conocer un poquito en lo que están involucrados de lleno aquí con nosotros, Fernando y Alfonso. Ellos están día a día diseñando y haciendo mil estrategias para poder tener un programa de calidad 360 que tiene que ver con el valor de la marca de cada organización. Entonces, optimizando la experiencia del cliente desde una perspectiva transversal que incluye socios y empleados hasta plataformas de interacción final. Es bien importante saber a quién va dirigido este programa. Si tú eres dueño de una pyme, eres gerente, directivo de empresa de cualquier tamaño que busca expandirse, que está buscando innovación y una mejora en las ventas. También es para gerentes y directivos de grandes empresas que estén enfocados en la experiencia del cliente, que buscan medir satisfacción, fidelizar clientes y optimizar el ambiente laboral. También para líderes y organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas que buscan expandir su impacto social y mejorar la comunicación con sus clientes. Entonces, aquí tenemos un pequeño perfil de los participantes que hemos tenido anteriormente en ediciones pasadas y los participantes, el perfil de participantes que estamos buscando para esta edición que vamos a arrancar en septiembre. ¿Qué es lo que te vas a llevar? Esto es lo más importante. Lo que nosotros te ofrecemos es que puedas tener una mejor comprensión de las variables que afectan el valor de la marca, el conocimiento profundo de diversas mejores prácticas sobre la experiencia de tu cliente, herramientas de medición prácticas a implementar en tu ecosistema de negocio, dominio de los términos utilizados en los ámbitos de branding y experiencia del cliente. Este es el contenido del programa, son 9 módulos. Te los voy a mencionar. El módulo 1 es experiencia total, módulo 2, experiencia de marca, módulo 3 es experiencia del socio, módulo 4, experiencia del cliente, módulo 5, experiencia del empleado, el módulo 6 es experiencia digital, módulo 7, experiencia de innovación, ahorita que tocaban mucho el tema de la innovación, Alfonso y Fernando. El módulo 8, experiencia del usuario, y el 9 es la experiencia futura, que podemos prevenir, qué es lo que se avecina en el futuro para poder implementar ciertas estrategias. Este módulo, el último, es súper interesante.
Y aquí, bueno, podemos ir platicando un poquito más de lo que trata cada uno. Podemos ver que en el de experiencia total, el módulo 1, vamos a aprender sobre la estrategia transversal para poder generar un valor a nuestra marca. En la experiencia de la marca, bueno, poder detectar y entender las necesidades de nuestro mercado. Esto está, sabemos, que lo escuchamos mucho, todos nosotros que estamos involucrados en estos temas de branding, pero es importante poderlo establecer como una estrategia previo a estar, poder entender al cliente previo a estar diseñando una estrategia. Ahora, el tema de los socios, súper importantes para la toma de decisiones a través de la administración del cambio. En cuanto a la experiencia del cliente, bueno, queremos saber el contexto cultural de organizaciones. Este tipo de programa nos abre mucho la visión de qué es lo que está pasando con otras organizaciones a nivel global. Aquí Fernando, Alfonso, que tienen experiencia con empresas japonesas, bueno, nos comparten día a día en cada sesión de clase qué es lo que está pasando con organizaciones de impacto a nivel global y que podemos a lo mejor nosotros desde nuestra trinchera poder estar implementando en el enfoque que tenemos día a día en nuestra organización. El módulo 5 habla sobre la experiencia del empleado. Aquí el empleado es también vital. A veces nos olvidamos un poquito en la organización que los empleados también formamos parte a la hora del brainstorming, a la hora de estar elaborando o diseñando estrategias. El empleado es el que da la cara con el cliente final. Entonces, si todos estamos en el mismo canal y todos estamos involucrados en un mismo objetivo, obviamente la satisfacción del cliente va a ser mucho más efectiva. La experiencia digital, bueno, ahorita tocaba el tema Fernando, ya la inteligencia artificial nos está alcanzando, tenemos que estar súper actualizados, entonces vemos toda la cuestión del tema digital en este programa que es crucial. La innovación. La innovación obviamente nos ayuda muchísimo a estar diseñando estrategias. En este caso, todo es enfocado centrado en el cliente. Todo lo que se va a diseñar es centrado en el cliente, como el ejemplo que mencionaba ahorita Alfonso, de el deportista que va escuchando música. Bueno, no centrarnos en el producto al 100, sino ir voltear un poquito hacia la necesidad que tiene el cliente y tratar de transmitirla desde la estrategia hasta la manera de cómo se promueve y cómo se vende. Y módulo 8, experiencia del usuario. La experiencia del usuario mediante la implementación de soluciones ágiles. El módulo 9, la experiencia futura. Es enfrentar nuevas tendencias como el nearshoring. Entonces, está súper completo el programa. Son 9 módulos. Les presento a algunos de los instructores. A Fernando ya lo conocen. Tenemos a otros instructores. Aquí tenemos a Alfonso Ávila, Eva María Guerra. Y bueno, tenemos la verdad, toda una lista bastante grande de profesores que forman parte de este faculty para este programa, todos con una amplia experiencia en organizaciones de impacto a nivel global, que nos pueden estar compartiendo todas sus experiencias y todo lo que está pasando allá afuera para poder implementarlo en estrategias clave para nosotros. ¿Qué es lo que te llevas? Bueno, tu constancia, tu batch digital con valor curricular. Tenemos también aquí el calendario. Este calendario lo pueden tomar screenshot o se los puedo compartir vía correo electrónico a todas las personas que están conectadas el día de hoy. No se preocupen, se los podemos enviar. El programa se imparte durante todo el mes de septiembre. Es un total de 36 horas. Por aquí tengo ya la información más administrativa. Es fecha del 4 al 27 de septiembre. Duración 36 horas. En un formato online. Tú puedes tomar la sesión, la clase desde cualquier lugar en donde tú te encuentres. Se imparte en idioma español. La inversión para este programa es de 60,000 pesos y es exento de IVA. Tenemos algunos apoyos y descuentos. Por ejemplo, tenemos un convenio empresarial con determinadas empresas que se les otorga el 10%. También si eres Exatec, se te otorga un 10% de descuento para este programa. Y si tu empresa está buscando que se puedan capacitar un grupo de colaboradores junto contigo y pueden formar un grupo de 5 participantes, bueno, les vamos a otorgar con todo gusto un 20% de descuento para este programa. El proceso de inscripción es sumamente sencillo. Simplemente debes de llenar una solicitud de admisión. Es una liga bastante simple en la que tienes que llenar toda tu información.
Nos llega la información, nuestro comité académico evalúa todo el perfil, toda la información recibida, emite una carta de admisión que se te entrega y posteriormente ya puedes realizar el pago correspondiente para este programa. Este es mi contacto. De todas formas, a todas las personas que están conectadas en este momento, las voy a contactar en el transcurso del día de hoy para compartirles el folleto del programa, el calendario de sesiones y también a las personas que lo necesiten, la liga de esta sesión. Entonces, con esto termino para poder pasar a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta específicamente de esta presentación, de Brand Customer Experience o de lo que nos compartieron Fernando y Alfonso? Hubo algunas Alguien que nos pueda. preguntas que Sí, adelante. ya contestamos en el chat, entonces ya quedaron Oye, Fer, podría comentar, por respuestas. ejemplo, ahorita que comentaste con Sí. la pregunta de Joel, desde la perspectiva de innovación, aquí es bien interesante, bien cortito, Sí, es claro. el enfoque que normalmente ha tomado Japón con las empresas grandes y un poco el desdén hacia el emprendimiento y las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, es un problema muy fuerte, ya sé, yo les puedo decir, estuve en una startup, eso fue el inicio, 2018, 2017, 2016, fue el inicio de Japón en el área de emprendimiento, por así decirlo. Y ahora vemos estadísticas donde el número de unicornios, ¿no? Unicornios que son compañías con valuaciones de 1 billón, ¿no? De $1 billón. México está a la par de Japón, ¿eh? Entonces, a este nivel ha llegado la falta del emprendimiento, la falta de startups japonesas, que es vital para cualquier país, ¿no? Entonces es un problema que ya lo tienen, claro, identificado. Lo bueno de ellos es que tienen el capital humano, recursos para poder sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no? Pero Sí, un poco sí. respondiendo desde la perspectiva de innovación a la pregunta de Joel. Disculpa, Fer. No, totalmente. Gracias, Alfonso. Sí, por supuesto, tienes toda la razón y esto abre muchas oportunidades también porque también la geopolítica está impactando mucho en las nuevas inversiones, toma de decisiones y vamos a ver muchos cambios y tenemos que estar preparados y ser parte de estos cambios. Nada más saliéndome un poquito del tema, a lo mejor tú, Melissa, nos puedes apoyar. Algunas personas nos están preguntando si se va a poder tener acceso al material de esta sesión. Habías comentado que iba a haber una liga, ¿verdad? Sí, normalmente nosotros generamos una liga y se las compartimos a las personas que lo soliciten, que estuvieron conectadas en la sesión, y a las personas que se registraron y no pudieron conectarse, Sí. también se les envía. Sí, Perfecto. porque me llegó un correo de una persona que no se pudo conectar y quería tener Claro. acceso a la liga. Entonces, Sí, sin problema. perfecto, perfecto. Claro que sí. Entonces, bueno, agradecemos mucho, Fernando, Alfonso, también por estarnos apoyando en contestar las preguntas. Ya pude ver que por ahí estuvieron contestando a cada uno de los que externaron alguna duda. Y bueno, ¿les parece si damos por finalizada esta sesión? Les queremos agradecer muchísimo. La presentación estuvo de verdad excelente el tema. Muchísimas gracias por estarnos cultivando con toda esta información de las empresas japonesas, de cómo tienen todas sus estrategias perfectamente centradas en el cliente y cómo son de impacto Eli, para el mercado. Sí, una última pregunta. Nos dice claro. Juan que qué pasa si no pueden asistir a una sesión. Creo que hay una política al respecto, ¿no? Del programa. Así, mira, las sesiones se quedan grabadas. Por ese aspecto no se tienen por qué preocupar. Si no alcanzan a llegar a conectarse a alguna sesión, la pueden tomar en cualquier otro horario, cualquier otro día que tengan disponibilidad. Nada más que para tener la constancia al finalizar el programa, sí se debe de requerir con el 80% de asistencia a las clases. Es correcto. Es Así correcto. es. Gracias. No, al contrario. Entonces, bueno, pues queremos agradecerles por habernos acompañado en esta sesión. No sé si quieran despedirse, Fernando, Alfonso. Muchísimas gracias por su participación. No, pues agradecerle a Alfonso que nos haya compartido toda su experiencia y pues gracias a los todavía más de 120 personas que todavía están conectados. Sabemos que nos salimos un poco de horario, pero muchísimas gracias, Alfonso. No, igual, gracias principalmente a las personas que se conectaron a estas horas, igual a Melissa por todo el apoyo y a Fer, ya sabes, gracias por toda la invitación aquí a participar en este programa y
Y los esperamos, aquí los esperamos y es algo de valor. Estamos seguros que vamos a ofrecerles valor para todos ustedes. Muchas gracias y buen día. Excelente. luego. Muchísimas gracias. Entonces damos por finalizado. Que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.